En este tutorial vamos a observar la simulación del llenado de un tanque de mezcla controlado con Arduino. Entonces, la idea es que vamos a simular un tanquecito que tiene dos vertedores de líquidos. Voy a accionar una válvula para verter un líquido 1, una válvula para verter un líquido 2. Voy a ir simulando la detección del nivel del tanque, proceso de agitación y una descarga por una válvula de salida. Esto todo es implementado con Arduino y vamos a mostrar aquí en Tinkercad la simulación. Aquí ya la tengo montada. Voy a iniciar la simulación. Ahí el tanque está llenándose con el líquido 1. Activo el primer sensor. Activo el segundo sensor. Ahí se empieza a llenar el líquido 2. Se apagó el 1. Activo el sensor 3, indicando que ya el tanque se llenó en su totalidad. Y hay un proceso de agitación aquí. Ahí el motor se está moviendo. No sé si en el video se alcanza a observar. El motor se está moviendo para un lado, ese proceso de agitación dura un tiempo, luego se va a detener, arranca el proceso en sentido contrario, ella se detuvo, va a arrancar el proceso en sentido contrario y cuando se detenga este proceso en sentido contrario va a ser el vaciado del tanque, encendiendo la válvula de salida. Ahí está, enciende la válvula de salida y simula el proceso de vaciado del tanque, desactivando cada uno de los sensores en el momento que le corresponde. Desactivo L3, desactivo L2, desactivo L1 y ahí se apaga. Eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Vamos a iniciar entonces leyendo la especificación del ejercicio. Aquí dice que esto es un tanquecito de mezclado. Tengo el tanque, es este elemento que está por aquí. El tanque tiene tres sensores, L1, L2 y L3, y se definen como sensores de lógica directa, es decir, cuando sienten el líquido se activan. Está en high cuando detecta el líquido, es lo que dice ahí. Son estos tres sensores, L1, L2 y L3. Tiene tres válvulas, B1, B2 y B3. Por acá está B1, por acá está B2 y por acá está B3. B1 me da paso al líquido 1, B2 me da paso al líquido 2 y B3 me vacía el tanque. Dice que las válvulas son de lógica directa, es decir, deja pasar líquido cuando la señal de control está en high. Y tengo un motor de agitación, este motor que tengo por aquí, que tiene posibilidad de reversión de giro. Tiene dos contactos, C1 y C2. Si C1 está en high y C2 está en low, gira en sentido horario. Si C1 está en low y C2 está en high, gira en sentido antihorario. Si C1 y C2 son iguales, permanece en reposo. Significa que si los dos están en high o los dos están en low, van a permanecer en reposo. Y aquí está especificado el proceso de mezcla. Entonces, cuando la máquina se encienda, esto se inicia a llenar con el líquido 1. Cuando alcanzo la mitad del tanque, que básicamente sería cuando detecto aquí L2, se deja de verter líquido 1 y se inicia llenado del líquido 2. Entonces cierro esto y arranco a llenar con esto. Cuando el tanque se llena, eso sería cuando el E3 se pone en high. Cuando el tanque se llena, se deja de verter el líquido 2 y se hace una espera de 2 segundos. Cuando termina la espera, el agitador se enciende, entonces esto se llenó, espero 2 segundos, enciendo el agitador, 3.5 segundos en sentido horario. Esto debe empezar a girar para acá en sentido horario. Se detiene un segundo, hace una pausa y luego 3.5 segundos en sentido antihorario, es decir, para el otro lado. Terminada la agitación, se procede a vaciar el tanque. Evidentemente, pues hay que apagar el motor de agitación durante el vaciado del tanque. Y terminado el vaciado del tanque, se hace una espera de 2.5 segundos y se inicia de nuevo el proceso. Bien, entonces ese es el proceso que vamos a implementar en este momento. Yo ya tengo mi circuito montado aquí en Tinkercad, voy a simularlo acá. Pues aquí lo que tengo es tres switches que me van a simular los elementos sensores. En este momento están activos. Vemos que estos switchecitos tienen este elemento indicador de aquí. Significa que estos dos pines están en corto. Voy a simular esto un momento para ponerlo del otro lado. Para simular que los sensores están inactivos. Esto acá y esto acá. Significa que ahorita están en contacto estos dos. Están en contacto estos dos y están en contacto estos dos.
Y tengo 3 LEDs para simular las válvulas. Entonces acá tengo la válvula B1, acá tengo la válvula B2, acá tengo la válvula B3. Y tengo aquí un elemento para simular el motor de agitación. Y los tengo conectados a estos pines del Arduino. Las 3 válvulas están en los pines 5, 6 y 7. Y el motor está en los pines 9 y 10, mientras que los sensores están en los pines 11, 12 y 13. Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer la configuración de mi Arduino. Entonces, lo primerito que tengo que hacer es decirle por acá, vamos a parar la simulación. Lo primero que tengo que hacer aquí es decirle a esto que los pines, en este caso el 5, es una salida, el 6 es una salida y el 7 también es una salida. 5, 6 y 7 configurados como salida. 9 y 10 también son salidas, son los pines del motor. Voy a ponerle por acá pin mode 9 salida, pin mode, mode 10 salida. Y las entradas son los que corresponden con los sensores que tengo por acá. Entonces las entradas son 11, 12 y 13. Yo lo voy a poner por acá. Pin mode 11 es entrada. 12 es entrada. Y 13 es entrada. Y esa sería la configuración de mis elementos. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es, en mi programa, siguiendo el concepto HIPO, que lo miramos en un tutorial anterior. Si no has visto el tutorial de concepto HIPO, es importante que lo revises. Te dejo la tarjetica del enlace. Y lo que voy a hacer aquí es decir que tengo un bloque de entradas, un bloque de proceso y un bloque de salidas. Entonces, eso es lo que significa el HIPO. Input, Process, Output. Divido mi programa en entrada, proceso y salida. La recomendación es arrancar siempre por las salidas, porque eso me permite hacer pruebas parciales de mi programa. Entonces vamos a empezar por las salidas. Para controlar las salidas, yo necesito unas variables que me definan el estado de cada salida. Entonces voy a definir unas variables por acá. Voy a llamar la primera V1 estado. Voy a llamar la segunda V2 estado. Y voy a llamar a la tercera V3 estado. Estas variables simplemente me van a definir el estado de cada uno de los LEDs. En las salidas, lo que yo debo hacer es poner el digital write. En el caso de las válvulas, voy a decir que en el pin 5 ponga el V1 estado. Con esto le estoy diciendo que al pin 5 le asigne el nivel que me indique esta variable de estado. Ahora, si yo no me quiero acordar en qué pin tengo conectado un actuador en particular, puedo utilizar a lo que se llaman las macros. Define pin B1, por ejemplo, 5. Esto simplemente me define que donde yo encuentre la palabra pin B1, ponga el número 5. Esto puede ser cualquier cosa. Y yo podría colocarle aquí esto, cualquier cosa. Y lo que me va a decir es que donde encuentre esa palabra, me va a poner el número 5. Aquí donde dice cualquier cosa, pone este 5. Aquí donde dice cualquier cosa, pone este 5. Es simplemente una forma de nombrar el pin. La ventaja de hacer esto es que si yo luego cambio mi circuito y en lugar de estar en el 5 lo pongo en el 10, no tengo que irme a buscar por todo mi programa en donde utilizaba ese pin,
simplemente cambio acá y eso es todo. Con aquí pin B1 y vamos a ponerle por acá también pin B1. Hasta ahí entonces he definido la salida B1. Mi proceso debe encargarse de manipular la variable de estado, ¿sí? Entonces en mi proceso, cuando yo le diga que el estado está en high, la salida se va a encargar, aquí tengo algo, mode, está mal escrito, ¿sí? Entonces, mi proceso va a establecer el valor de esa variable de estado y la salida se va a encargar de transferir ese valor del estado al pin correspondiente y ahí vemos que se encendió el pin B1 o la válvula B1 o el ledcito que simula la válvula B1. Lo mismo puedo hacer para las otras dos válvulas. Voy a poner define. Pin B2 es el 6. Define. Pin B3 es 7. Y aquí hago lo mismo. En este caso voy a tener el B2, B2, el B3 y el B3. La labor de mi proceso es establecer los valores correspondientes a estas variables. Por ejemplo, voy a dejar este apagado. Ahí está, se encendieron B1 y B3 y B2 está apagado. Eso es lo que me define mi proceso. Por aquí la simulación. Lo siguiente que voy a configurar es la salida del motor. Entonces puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces voy a definir por aquí define pin C1. ¿Por qué C1? Porque yo quiero llamar así los contactos del motor. Recordemos que por acá en la grafiquita los contactos del motor son C1 y C2. Le voy a poner ese nombre a esto de acá. Le voy a poner pin C1. Aquí realmente no sé cuál es cuál, no importa. Voy a poner el 9. Y define pin C2. Voy a poner el 10. Aquí me faltó una E. Y esos dos pines son salidas. Entre otras cosas, aquí también debo utilizar esas macros, ¿no? Para que eso me quede junto, que son la misma cosa. Entonces aquí voy a poner pin C1, pin C2. Y la lógica de control del motor es un poco más elaborada. El motor tiene tres estados, en reposo, en sentido horario y en sentido antihorario. Entonces en este caso tengo una variable de estado que va a tener tres valores, no solamente dos. El significado de esos valores se lo doy yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que 0 sea reposo, 1 sea horario y 2 sea antihorario. Yo puedo decir simplemente acá, si el motor estado es igual a 0, voy a decirle que está en reposo. Aquí le voy a decir que pin C1 ponga un low y un digital write pin C2 también en low. Recordemos que el texto decía, los dos pines son iguales, el motor está en reposo. Si no, si el estado del motor es 1, voy a asumir que está en sentido horario. Voy a tener esto mismo de acá y aquí voy a decir que prendo C1. ¿Por qué? Porque es lo que me decía por acá. Si C1 está en high y C1 está en low, sentido horario. Entonces ahí estaría en sentido horario. Y si no está en reposo ni en horario, pues está en sentido antihorario. Entonces es esto mismo, pero aquí ya me va a decir low y aquí ya me va a decir high. Y esa sería mi lógica del motor. Ahora, yo lo que tengo que hacer acá, en mi proceso, es indicarle qué estado del motor voy a querer. Por ejemplo, si le pongo 1, es este sentido de aquí, sería el sentido horario. Realmente no importa mucho aquí para dónde gira, ahí está girando el motor, no sé si se alcanza a ver. Las RPM están positivas, voy a asumir que eso es sentido horario. Y si yo le pongo aquí 2, debe girar para el otro lado. Aquí.
Para volvernos a ver qué pasó. Lo cambié aquí a 2. Pasó. 2. Ok, no sé qué pasó. Ahí ya arrancó. Arranca para el otro lado. Me muestra las RPM negativas. Bien, entonces, si yo no me quiero acordar que el 0 es reposo, que el 1 es horario y que el 2 es antihorario, puedo hacer lo mismo y definirme por aquí unas macros. Le voy a poner aquí motor, reposo, va a ser 0. Define motor horario va a ser 1. Y define motor antihorario va a ser 2. Entonces, yo aquí puedo decirle simplemente, ok, coja el motor y póngalo en sentido horario. Y acá pregunto si el motor está en reposo, si el motor está en sentido horario. Y si no, pues por descarte estaría en el antihorario. Entonces, con esa macro, yo no tengo que acordarme cuál es horario y cuál es antihorario. Ahí empezaría a girar en sentido horario porque es lo que estoy definiendo aquí, con las RPMs activas. Listo, y hasta ahí pues sería el tema de mis salidas. Con eso ya tengo las salidas bien especificadas. Lo siguiente que quiero hacer es definir las entradas. Entonces yo tengo aquí 3 sensores de entrada, L1, L2 y L3. Puedo seguir una dinámica similar, entonces voy a definir aquí los pines para L1, L2 y L3. Entonces voy a decir aquí que el pin L1 pin L1 es el 13, es este que está por aquí. Entonces pin L1 es el 13. Voy a decirle que el pin L2 es el 12 y le voy a decir que el pin L3 es el 11. Y debo configurar esos pines como entrada, que aquí están, ¿no? Pin L1, este sería el pin L2 y este sería el pin L3. Voy a definirme unas variables también. También se requieren estados para estas variables, entonces voy a decirle aquí que esto va a ser L1. Puedo definirlas aquí mismo, L1, L2 y L3. Eso me define las 3 variables de tipo entero de una vez. Y aquí en el bloque de entradas lo que voy a hacer es decirle L1 es digital read del pin L1. L2 es el digital read del pin L2. Y L3 es el digital read del pin L3. ¿Listo? Entonces ahí tengo la lectura de mis entradas. Para probar si esas entradas están bien, si están funcionando, lo que puedo hacer es simplemente asignarlas aquí. Voy a decirle que en la válvula 1 ponga el estado de L1, que en la válvula 2 ponga el estado de L2 y que en la válvula 3 ponga el estado de L3. Entonces, en teoría, si yo corro esto, cuando active L1, se me debería encender B1, ahí está. Cuando active L2, se me debe encender B2. Y cuando active L3, se me debe encender B3. Ahí simplemente estoy probando que mis entradas y mis salidas funcionan correctamente. Voy a parar la simulación. Y ahora debo pasar pues a la parte de proceso. ¿Sí? Mi proceso aquí está sencillito, no he hecho casi nada. ¿Sí? Entonces debo pasar a la parte de proceso. Para la parte de proceso, entonces ya voy a utilizar lo que dice el texto, ¿sí? Y voy a hacer mi proceso por acá. Voy a hacer el mapa secuencial de mi proceso. Entonces mi máquina arranca en la etapa 0. ¿Por qué en la 0? Porque sí, porque me gusta que todas las máquinas arranquen en la etapa 0. Cuando la máquina se enciende es lo que se hace en la etapa 0. Entonces cuando la máquina se enciende se inicia a llenar con el líquido 1. Para iniciar a llenar con el líquido 1 lo que tengo que hacer pues es activar esta válvula de acá. ¿Sí? Entonces la acción de la etapa, voy a hacerlo con esto. Vemos que esto es lo que me ha permitido como hacer estos diagramas en esta herramienta. Toca usar un poquito aquí la imaginación.
Pero básicamente lo que voy a controlar aquí es la variable de estado V1. Entonces hago aquí V1 estado igual a high. Con esto se debería encender la válvula V1, ¿sí? Porque eso lo voy a tener aquí en el proceso. Y cuando llegue al bloque de salidas, ese estado va a pasar aquí al fin. Entonces me dice que al encender se inicia a llenar el tanque con líquido 1, es esto. ¿Listo? Cuando el líquido 1 alcanza la mitad del tanque, se deja de verter líquido 1 y se inicia el llenado del líquido 2. Entonces, cuando llego aquí a la mitad, que es el sensor L2, debo hacer un cambio de estado. Entonces, ese cambio de estado voy a hacerlo utilizando esta misma simbología. Es la forma más fácil que he encontrado para representar esto aquí. Y aquí va la condición. En este caso sería que L2 se me haga high. ¿Por qué L2? Recordemos que yo acabo de configurar acá. L2 es el que me va a leer este pin L2. Y este pin L2 dijimos que era el 12. Es esto que tengo acá y es el sensor que está aquí en la mitad. En teoría, L1 también debería estar activo. ¿Sí? Si yo quisiera estar más seguro, podría escribir aquí L1 igual a high y L2 igual a high. Esta condición también sería válida si yo quisiera asegurarme que ambos sensores están activos. Puede pasar que el sensor del nivel bajo se dañe y en ese caso pues mi máquina debería detectar el problema. Para este ejercicio que he simulado simplemente podemos dejarlo con L2. Para más seguridad pues uno debería verificar los dos sensores. Ahora cuando la máquina llega a ese nivel, ¿sí? Hago el cambio de estado a la otra etapa, ¿sí? Hago el cambio a la otra etapa y se inicia a verter el líquido 2, es lo que decía el texto. Significa que el 1 lo debo apagar y la 2 la voy a encender. Estas son las acciones de la etapa 2, perdón, de la etapa 1. La numeración de estas etapas realmente no importa, ¿no? Lo que importa es que todas las etapas deben tener números distintos. A mí me gusta a veces nombrar esto, por ejemplo, con espacios entre las etapas, aquí 0 y aquí 10, porque si de pronto se me olvidó algo o luego el cliente me da otro requerimiento y necesito insertar cosas aquí en la mitad, puedo utilizar los números que están en medio, ¿sí? El 2, 3, 4, 5 y demás. Entonces me gusta dejar esos espacios ahí. Voy a seguir numerándolos así. Digo entonces por acá y aquí ya dejo de verter el líquido 1, ese es el apagado aquí de la válvula y se inicia el llenado del líquido 2, este es el encendido de la otra válvula. Cuando el tanque se llena, se deja de verter el líquido 2 y se hace una espera de 2 segundos. Entonces, cuando el tanque se llena, significa que llegué a este nivel de acá, sensor L3. Entonces, ese es el otro cambio o la otra condición que me genera un cambio de estado. ¿Sí? Aquí es L3 igual a high. Aquí hay que tener cuidado. Aquí estoy utilizando un doble igual porque esto es una condición. Esto lo tenemos que hacer luego con un condicional. Mientras que aquí estoy utilizando un solo igual, porque esto de acá es asignación. ¿Okay? Entonces aquí es comparación y aquí es asignación. Entonces cuando el E3 se hace high, que es cuando el tanque se llenó, apago la válvula 2 y hago una espera de 2 segundos. Entonces aquí tengo que apagar, tengo que pasar a la otra etapa. Voy a ponerle a esto 20 y voy a apagar la válvula 2. En este caso, si yo quiero, puedo dejar también el apagado de la válvula 1. Digamos que yo estoy seguro que como esto viene de este estado y en este estado la válvula está apagada, pues necesariamente aquí va a estar apagada. En principio yo no necesitaría esto que está aquí. Cuando esto se hace complejo, a veces no es fácil identificar de qué estado viene la máquina o puede depender de varias condiciones. Entonces puede ser que venga de un estado donde la válvula B1 no esté apagada, ¿sí? Si yo necesito que en este estado la válvula B1 sí o sí esté apagada, pues puedo dejar simplemente ese estado ahí. No importa de dónde venga, esta vaina igual lo va a apagar.
Con eso entonces dejaría de llenar. Y vamos a pasar a hacer la espera de 2 segundos. Esta espera de 2 segundos es un temporizador que tengo que utilizar. Entonces, ya vimos el tutorial de uso del tiempo, ¿sí? De temporizadores. Si no lo has visto, te dejo la tarjetica y el enlace ahí para que lo revisemos. Y ya sabemos entonces que para temporizar voy a hacer aquí un t inicio igual a milis. Eso es lo que me inicia el temporizador. Hay dos formas de hacer esto. Voy a hacer, en esta primera espera, voy a hacer esta forma, es la más larga. ah, y en la otra espera haremos la otra forma, que es un poco más corta. Cuando yo inicio ese temporizador, mientras la máquina esté en esta etapa, estas acciones se van a hacer. Significa que el inicio de este temporizador se va a estar repitiendo cada vez que el Arduino pase por esta etapa. Y eso haría que el tiempo nunca avance. ¿Sí? Entonces yo tengo que poner aquí que hay una transición incondicional a la siguiente etapa. Eso lo puedo identificar con un 1 o eso lo puedo identificar con un true. ¿Sí? Eso simplemente significa que no hay condición de transición para la siguiente etapa. En algunas partes uno también puede encontrar que esto está directo aquí. ¿Sí? Yo prefiero dejar la transición, es una preferencia personal, porque así sé que no es que algo se me olvidó aquí, sino que yo intencionalmente estoy dejando una transición incondicional entre estas dos etapas. Ahora, lo que voy a hacer en la siguiente etapa, por aquí en la etapa 30, es el cálculo del tiempo. Tiempo es igual a milis menos t. Cuando yo voy a pasar a esto al código, fíjense que hasta ahora las variables b1 estado, L2, b2 estado y L3 ya están definidas acá en el código. Las que tengo aquí, b1 estado, b2 estado, b3 estado y están L1, L2 y L3. Cuando estoy haciendo mi diagrama me apareció la necesidad de otras dos variables, de inicio y tiempo. Entonces, ahora que vayamos a pasar esto al diagrama, perdón, al código, pues hay que definir ese par de variables. Esto me está calculando el tiempo. Entonces, como la espera es de 2 segundos, la condición de transición hacia la siguiente etapa sería que justamente hayan pasado esos 2 segundos. Yo le voy a poner aquí tiempo mayor o igual que 2000. ¿Por qué 2000? Porque esto son milisegundos. Significa que cuando esta resta me da mayor que 2000 milisegundos es porque ya pasaron 2 segundos o más. Yo aquí no le coloco el igual igual porque no tengo cómo garantizar que en algún momento estas dos cosas sean iguales. Es posible que en un momento la resta me dé 1999 y dependiendo de lo largo que sea mi programa, puede ser que la siguiente resta me dé 2001 y no lo agarré justamente en el 2000. Entonces yo le dejo el mayor o igual y así si la resta se me pasa un poquito, no importa. Entonces con eso tendríamos la espera de 2 segundos. Terminada esa espera de 2 segundos, dice aquí, cuando termina la espera, enciendo el agitador 3 segundos en sentido horario. Entonces aquí voy a pasar a la siguiente etapa cuando la espera se termina, eso es cuando el tiempo se cumpla. Voy a pasar a la siguiente etapa. Y en esta etapa lo que voy a hacer es que voy a encender el agitador 3.5 segundos. Esto es motor estado en sentido horario, la macro que definimos allá en el programa. ¿Listo? Sentido horario. Ahora aquí tengo que hacer otra espera porque es el motor encendido 3.5 segundos. Entonces voy a hacer una dinámica distinta a la que hice acá. Acá hice el inicio del temporizador y pasé de forma incondicional a otra etapa. En este caso lo que voy a hacer es que voy a lanzar el temporizador en la transición. Voy a lanzar el temporizador en la transición. Te voy a decir aquí de inicio es igual a milis. Aquí hay una diferencia entre esto y esto. Sí, bueno, entre las acciones lanzadas en la etapa y las acciones que se hacen en las transiciones.
Las acciones que se hacen en la etapa se repiten cada vez que el Arduino da la vuelta en su loop y ejecuta esta etapa. ¿Sí? Cuando uno mira el diagrama de flujo, eso se ve más fácil. Digamos que mientras el Arduino esté posicionado aquí, en esta etapa, mientras la máquina esté en esta etapa, esto se va a estar haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo voy a estar reiniciando el milis, todo el tiempo voy a estar diciendo que la válvula 1 está apagada y todo el tiempo voy a estar diciendo que la válvula B2 esté apagada. Estas acciones que se hacen en la transición se ejecutan una sola vez, en el momento de la transición, cuando el Arduino viene de aquí para acá. Por eso yo puedo iniciar el tiempo aquí. Esto va a ocurrir una sola vez. Bien, entonces voy a encender aquí el motor y voy a calcular aquí el tiempo, que es hacer el milis menos t inicio. El tiempo sí lo tengo que calcular en cada vuelta del Arduino. Entonces, acá necesité hacer una transición incondicional a otra etapa, mientras que acá puedo iniciar el temporizador en la transición y calcular el tiempo en la etapa inmediatamente siguiente. Aquí son 3.5 segundos, entonces vamos a usar esta comparación. Aquí van a ser 3.5 segundos, es decir, 3.500 milisegundos. Cuando eso se termine, me detengo un segundo, voy a hacer un reposo, significa que tengo que otra vez iniciar. Voy a usar esta técnica que es más rápida, requiero menos etapas. Y acá le tengo que decir que el motor va a estar en reposo. El motor va a estar en reposo. Voy a calcular el tiempo y en este caso la condición de transición hacia la siguiente etapa de mi máquina es que esto sea un segundo. Esta sería la etapa 50. Listo. Terminado ese segundito, entonces agito para el otro lado en sentido horario. Entonces lo mismo, vamos a hacer aquí el inicio del temporizador. Y aquí voy a necesitar la otra etapa. Esta sería la 60. El motor va para el otro lado. Esto es motor anti. Calculo el tiempo y van a ser también 3.5 segundos. Terminado el paso de agitación, ahí ya terminé esto. Se procede a vaciar el tanque en su totalidad. Aquí ya no voy a temporizar nada. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar a la siguiente etapa. Y en esta etapa, entonces ahí no está específico, pero pues si voy a vaciar el tanque, debo apagar el motor. Vamos a poner aquí motor, reposo. Y aquí no voy a calcular tiempo, pero sí voy a encender la válvula V3 para que se inicie el vaciado. Entonces enciendo la válvula V3 y se inicia el vaciado. ¿Cómo sé que el tanque se vació en su totalidad? Pues porque los tres sensores se van a desactivar. Pero en este caso, como es una simulación, yo podría solamente hacerlo con el sensor bajo, ¿sí? Si este sensor se desactiva, significa que ya no hay líquido, el tanque se vació. Entonces voy a decir aquí que la condición sería que L1 se hizo low, significa que se desactivó. Terminado el paso de agitación, se procede a vaciar el tanque en su totalidad. Y aquí entonces le voy a decir, terminado vaciado el tanque, hay una espera de 2 segundos y medio. Entonces aquí voy a temporizar, significa que inicio el temporizador. Paso por aquí a la siguiente etapa. Esta sería la 70. Esta sería la 80. Y cuando paso a esta etapa, entonces aquí voy a hacer la esperita. Significa que tengo que calcular el tiempo. Tiempo igual a milis menos t inicio. Calculo el tiempo. ¿Listo? Y cuando el tiempo se cumpla, 2.5 segundos,
voy a volver a la etapa inicial. Y la voy a poner por acá. Que vuelva a la etapa 0. Cuando tengo estas flechas así que suben, a mí me gusta ponerle aquí la flechita para indicar que eso viene de abajo para arriba y que no haya ninguna ambigüedad. ¿Listo? Esto sería entonces el mapa secuencial para controlar el tanquecito. Lo siguiente que tengo que hacer entonces es mi diagrama de flujo. Voy a cambiar aquí la flechita a mi diagrama de flujo que debe incluir todos esos elementos que tengo acá. Son todos los elementos de mi programa. Entonces voy a empezar aquí por las definiciones y las variables globales. Voy a hacerlo con este símbolo para indicar que son como las definiciones y variables globales. Aquí un poco. Y vamos a aquí que lo izquierda salga más ordenado ahí. Listo, entonces son todas las definiciones y variables globales de mi programa. Luego tengo acá el setup. Este es el setup. Sabemos que arrancamos aquí con este símbolo, setup. Y el setup no tiene toma de decisiones. Eso significa que yo puedo hacer todo en un solo simbolito. Porque no hay toma de decisiones. Alargar esto un poquito y vamos a alinear eso también a la izquierda para que se vea mejor. Listo, entonces ahí está el setup y el setup pues se termina, solamente hace ese paso de configuración. Y viene el fin. Y luego viene el loop. Entonces el loop tiene su inicio. Listo, el loop tiene su inicio. Y lo que voy a hacer aquí, como aquí no hay toma de decisiones en este pedazo, entonces voy a hacer igual un símbolo como este. Esta parte no hay toma de decisiones, estas son las lecturas de las entradas nada más. Aquí las 3 entradas. Esta parte del proceso, como esto no es lo que voy a hacer realmente, esto no es lo que hace mi máquina, no voy a montar esto, allí debe ir la implementación de esto que tenemos acá. ¿Sí? Esto es lo que vamos a montar aquí en la parte de proceso, esto no va. Y las salidas son estos que tenemos acá. De las salidas, esa primera parte no tiene toma de decisiones. Yo por ahora voy a poner esto así. Y esta primera parte, copiar así. ¿Listo? Ahí estarían las salidas. Pero esta parte sí tiene toma de decisiones, entonces ya me toca hacer un poquito más elaborado mi diagrama. Ya sabemos que aquí tengo un condicional. Esta es la condición. Ya mi condicional. Ya sabemos que eso tiene un camino del sí, un camino del no. Entonces en el camino del sí voy a poner esta parte de aquí. Este es el camino del sí. Ahora esto sí está alineado. ¿Por qué no lo alineo ahí? Espacio por aquí. Listo. Y el camino del no, pues es esto mismo. Pero aquí voy a cambiar este low por un high. Ah, perdón. Esto no es así. Porque esto tiene una condición. Esto es un else if. Acá. Bien acá. Este es el camino del sí. Este es el camino del no. ¿Listo? Entonces, como es el camino del no, me lleva a la otra condición que dice motor horario. Este es el camino del sí. Y en el camino del no solamente lleva esto que está acá. Vamos a poner acá el otro camino del no. Se dice en ambos, dice aquí, oh, perdón, dice
low y dice high. Este es el otro camino del no. Y me falta el cierre de esta condición. Esto sería el cierre de esa condición. Listo. Ahí tengo este bloque que tengo aquí. Es el bloque de salidas. Y cuando esto termina, pues esto tiene su fin. ¿Sí? Que básicamente pues es esta llave de acá. Y cuando el loop termina, ya sabemos que él solito se devuelve arriba. Con eso entonces tendría el diagrama de flujo donde ya tengo toda la parte de definición de macros, variables, de estado, configuración y tengo la parte del loop que hace entradas y salidas. Me falta la parte de proceso que es lo que tengo que implementar con esto de aquí. Bien, entonces para la parte de proceso yo ya sé que esto lo tengo que largar porque me va a salir algo aquí y lo tengo que insertar aquí. Pero lo primero que necesito es una variable de etapa que me permita saber si voy en la etapa 0, en la 10, en la 20 o en cuál etapa voy. Entonces yo debo definir una variable de etapas, una variable de estado también. Vamos a llamarla etapa. Y esa variable va a arrancar en 0. ¿Por qué en 0? Porque mi máquina arranca en 0. Entonces esa variable me haría falta acá en las variables globales. Etapa y arranca en 0. Entonces esto lo voy a implementar con un switch. Se podría hacer con un condicional if else if, pero lo voy a implementar con un switch. Entonces para hacer el switch, voy a decir aquí esto va a venir acá, esto va a ser un switch sobre etapa. Listo, y voy a arrancar con la etapa 0. Entonces con esto lo que estoy diciendo es como cada uno de los case. Vamos que a mí no me gusta poner el case aquí, pero si quieres pues le puedo poner aquí el case 0. Yo le dejo el 0 nada más. Vamos que ahí se entiende que eso es un switch. Y la estructura de esto es, después de el case, viene las acciones de la etapa. Eso es lo siguiente que tengo que hacer. Acciones de la etapa, lo que hay aquí al ladito. Y luego las transiciones de la etapa. Las transiciones de la etapa se hacen con condicionales. Y vienen la condición que yo tengo acá. Transición de la etapa. ¿Sí? Y la transición, como es un condicional, tiene su camino del sí, tiene su camino del no. Entonces, después de la transición o la condición de transición vienen las acciones de la transición. Aquí no hay acciones, no hay nada al lado de esto. Y luego viene el cambio de etapa. El cambio de etapa es decir que la siguiente etapa después de hacer esta transición es 10. Es el cambio de etapa. Esto de aquí sería el sí. Y el no va a tener nada. Porque simplemente si no se da esa condición, la máquina no debe hacer nada y debe continuar en esa misma etapa. En la misma etapa 0 o en la etapa donde esté. Viene acá. Y esto sería el cambio de etapa. Ahora esto va a tener, el switch pues va a tener su cierre también. Por acá abajo. Esto viene hasta acá abajo. ¿Sí? Que ese sería como el default. Aquí no vamos a usar default. Y esto cierra allá mismo. Yo lo voy a tirar aquí a un ladito porque sé que me van a salir más cosas ahí. Con eso tengo la etapa 0. Este es el switch. Case 0. Acciones de la etapa. Condición de transición. Y cambio de etapa. Esto uno lo puede interpretar como si dijera, para pasar de la etapa 0 a la etapa 10 debe darse esta condición.
Y siempre que el Arduino esté en la etapa 0 va a estar ejecutando esto. Si yo dijera, por ejemplo, este personaje es la CPU del Arduino, lo que esto hace es, entra en el loop, lee sensores y aquí, cuando la etapa vale 0, ¿cierto? Esto tiene su variable de etapa, que va a valer 0 la primera vez, viene por aquí y cambia el estado de esta variable a high. Si esta condición no se da, aquí me faltó el no. Si esta condición no se da, se viene por acá. Continúa, continúa, sale, actualiza salidas. ¿Sí? Fijémonos que aquí yo tuve que haberle dicho, o él tuvo que haber guardado que B1 estado es igual a high. No voy a poner todas las variables porque se hace muy largo. Pero entonces aquí hizo esto, vino por acá, aquí actualiza el pin B1 con lo que tenga en esta variable. Esta variable tiene un high. Entonces actualiza, mi proceso va a controlar todas las variables, ahí nos falta todavía, pero actualiza todos los estados. O actualiza más bien todos los pines con todos los estados. Y luego viene y hace la lógica del motor y hace lo que tenga que hacer, ya sea por aquí o por aquí o por aquí. El caso es que cualquiera que haga, termina, llega al fin y vuelve a iniciar. ¿Sí? Se devuelve otra vez acá. Lee de nuevo las entradas, llega al switch. Como la etapa sigue siendo 0, porque no la he cambiado, entonces vuelve y se mete por aquí, vuelve y actualiza la variable de estado, sigue estando en high. Si la condición todavía no se cumple porque el tanque no ha llegado a la mitad, vuelve a la vuelta, vuelve a la vuelta, llega abajo, vuelve y sube, hace esto de nuevo y se va a quedar dando vueltas aquí, leyendo entradas, calculando estados, actualizando salidas hasta que esta condición cambie. Cuando esta condición se haga high, la etapa va a cambiar y va a pasar a la etapa 10. ¿Listo? Y en la siguiente vuelta, cuando haga esto, aquí el switch ya la etapa no vale 0. La etapa va a valer 10. Significa que va a buscar el case 10 y se va a meter por allá. Entonces vamos a hacer el otro case. Entonces el case 10, pues la estructura van a darse cuenta que eso es más o menos lo mismo otra vez. ¿Listo? Entonces aquí salgo del switch y la etapa es 10. Las acciones son estas que están acá. Acciones de la etapa 10. ¿Listo? La condición de la etapa 10 es esto que hay aquí. Y el cambio de etapa es a la 20. Listo. Con eso me queda implementada la etapa 10. Entonces aquí vamos a hacer etapa 10, acciones de la etapa, transición de la etapa y acciones de la transición no hay. El cambio de etapa es a la 20. Listo. Vamos a la siguiente. Esto se vuelve muy repetitivo. Entonces en la siguiente sería la etapa 20. Listo, aquí están las acciones de la etapa. Esto que hay aquí. Etapa 20, acciones de la etapa. Y en este caso no hay transición, no hay condición de transición. ¿Sí? Aquí dice true, significa que este condicional no está. ¿Listo? El paso a la siguiente etapa es derecho, ¿sí? De la 20 a la 30. Simplemente hay cambio de etapa. Y esto igual se cierra acá abajo. ¿Listo? Voy en la 20. Sigue la 30. Entonces la estructura va a ser muy parecida a esto que tengo acá. Porque la 30 sí tiene transición. Entonces de nuevo lo tomo desde el switch.
Esta es la etapa 30. La acción de la etapa es el cálculo del tiempo. Aquí el cálculo del tiempo. Vamos a correr esto un poco para que espacio. Y la condición aquí es que el tiempo haya pasado, que sea más de 2000. Esta es la condición que va aquí. Ahora, la etapa 30 tiene una acción, perdón, aquí en la transición de la etapa 30 hay una acción en la transición. Esta acción viene aquí, en esta parte. Entonces, voy a bajar esto por acá. Y aquí la acción sería esto que tengo acá. Reducir esto un poquito. Y esta sería la acción de la transición. Este es el camino del sí. Realmente yo pude haber juntado estas dos cosas en un solo bloque, pero quiero dejarlas separadas para indicar que este es el cambio de etapa y que esta es la acción de la transición. Entonces, etapa 30, acción es esta, transición es esta, acción de la transición es esta y cambio a la etapa 40. Listo. Voy a subir esto un poco porque no me va a caber. Entonces, vamos a desplazar esto por aquí a la derecha y vamos a subir esto un poco. Listo, voy en la 40. Sigue la 40. Esto aquí un poco también para que se pueda ver. Entonces sigo a la 40. La 40 me va a dar algo. Ah, bueno, aquí me falta salir de acá. Y en la 40 es muy parecida a esta que tenemos aquí. Entonces la 40 y viene 40. Acciones de la etapa, esto que tengo aquí. En la 40 vamos a correrla un poquito para que me dé espacio. En la 40 pongo el motor en sentido horario y hago el cálculo del tiempo. Listo. Y en la 40, si el tiempo se hace mayor que 3500, ¿sí? Hago esta transición, acción de la transición, lanzar el temporizador y el cambio de etapa es a las 50. Y esto igual, error, esto no sale por aquí, esto sale por acá. Y aquí también salgo desde el cierre de la condición. Lista la 40. Digo la 50. Entonces es muy parecido a esto, la 50. Entonces en la 50, igual bajo desde acá. Esta es la 50. Acciones de la 50. Aquí lo único que cambia es que el motor ya no está en horario, sino que está en reposo. Esto es motor reposo. La condición aquí es que sea mayor que 1000. Esa es la transición. Acción de la transición, el temporizador y el cambio de etapa es a la 60. Linealitas. Bueno. Voy en la etapa 50, sigue la 60, entonces la 60 pues es muy parecida también, entonces vamos a hacer aquí copia de esto. Vamos por aquí a la 60. Aquí en la 60, estas son las acciones de la 60.
La condición de transición es que el tiempo sea mayor que 3500. Aquí no hay acción en la transición. Significa que esto no está. Y solamente está el cambio de etapa a la 70. Listo, este sería el sí. Y se hizo el cambio de, de etapa a la 70. Luego sigue la 70. La 70 sí va a tener una acción en la transición. Me voy a copiar esta de acá. Igual vengo desde acá, del switch. Esto aquí es la 70. Estas son las acciones de la 70. La transición es L1 igual low. Aquí ya no es el tiempo. Lanzo el temporizador, acción de la transición. Y el cambio de etapa es a la 80. Y me falta solamente la 80. Voy a subir esto otro poco porque ahí no cabe. Falta la salida de este. Y la etapa 80, entonces, va a ser algo muy similar a esto. No hay acción en la transición. Voy a copiarlo de acá. Igual, viene desde acá arriba. Esto es la 80. La acción, aquí es calcular el tiempo solamente. Bueno, yo creo que aquí me falta algo y es apagar esta válvula, ¿no? Cuando esto se cumple, aquí me faltaría, aquí se nos olvidó, apagar la válvula 3. Si no se me va a quedar encendida. Entonces las acciones son estas. Hago la espera 2,5 segundos. Y el cambio de etapa en este caso es a la 0. Se devuelve acá a la 0. Y eso sería el diagrama de flujo de todo mi programa. Ah, revisando un poco esta parte, ¿por qué aquí tengo que hacer esta metodología cuando inicio el temporizador en una etapa? Entonces, fijémonos que en este caso en la etapa 20. Si este es mi Arduino, voy a suponer que mi Arduino está en la etapa 20. Las otras variables de estado por ahora no me interesan. Voy a dejar solamente esta variable de la etapa 20. Cuando el Arduino haga el loop, venga por aquí y entra aquí en la etapa 20, ¿sí? Si yo no tuviera esta transición, tuviera una condición, aquí me va a iniciar el tiempo, el de inicio en milis. Y entonces aquí me va a decir el de inicio va a tener algún valor. El que tenga milis, no importa. Entonces esto va a tener un valor cualquiera. Si yo dejara el Arduino en la misma etapa, utilizando una condición, él daría la vuelta, ¿sí? Y aquí volvería a entrar por la etapa 20 y volvería a ejecutar el inicio. Es decir, volvería a ejecutar y ahora esto cambiaría a donde vaya milis, por ejemplo el 450 o lo que sea. El caso es que cada vez que se dé la vuelta, este valor se me va a actualizar. Y cuando este valor se me actualice, significa que esta resta siempre me va a dar 0, porque t inicio siempre va a ser igual a milis. Por eso yo necesito pasar a otro estado donde ya no esté el t inicio igual a milis. O a otra etapa donde ya no esté el t inicio igual a milis. Entonces es por eso. Vamos a pasar a la implementación del código. Entonces voy a abrirme por acá el Tinkercad. Y voy a pasar a la implementación del código. Esto ya lo puedo esconder.
Y bueno, esta primera parte ya está, ¿cierto? Todo esto ya está. Definición de variables. Ah, bueno, acá me falta, no, la etapa ya la tengo. Ah, el setup ya está. ¿Sí? Y lo que me falta es implementar esta parte de aquí del switch. ¿Listo? Entonces voy a empezar por aquí. Voy a ponerle aquí switch, etapa, abro, cierro y aquí le voy a poner case 0. Importantísimo ponerle siempre los break. ¿Sí? He visto una cantidad de máquinas que no funcionan porque se come los break y esto no avisa, no genera error si uno se come un break. Entonces el programa corre, pero funciona mal porque no están los break. Entonces, ojo con eso. Y entonces empiezo. Primero vienen las acciones de la etapa. ¿Cuál es la acción de la etapa? Esto que tengo aquí. Acciones de la etapa. Luego vienen las transiciones de la etapa. En este caso, como todo el sistema es secuencial, es una secuencia lineal, perdón, no es secuencial, es lineal, secuencial es, pero es lineal, ¿sí? Es una sola secuencia aquí lineal, no hay bifurcaciones, hay una sola transición. En este caso hay una sola transición. Vamos a poner aquí entonces L2 igual high. Esta es la transición, se hace con un condicional. Luego vienen las acciones de la etapa. En este caso no hay acciones de la etapa, no hay nada entre la condición y el cambio de etapa. Entonces no hay acciones de la etapa y lo final es el cambio de etapa. Esto es cambio de etapa, aquí le pongo esto que tengo acá. Ese es el cambio de etapa. ¿Listo? Y ya terminé el case 0. Vamos a hacer el siguiente. Todos los cases tienen la misma estructura. Entonces vamos a ir al siguiente. El siguiente es el case 10. Entonces el case 10, primero, acciones de la etapa. ¿Cuáles son las acciones? Esto que está aquí. Acciones de la etapa. Condición L3 igual a high. Listo. Acciones de la transición no hay porque entre la condición y la etapa no hay nada. Entonces acciones de la etapa no hay y el cambio de etapa es 20. Es este que tengo aquí. Y sigo. Ya tengo el 10. Vamos para la etapa 20. Acciones de la etapa 20. Esto que está aquí. Hay que acordarse por tener los puntos y coma porque en el diagrama de flujo no los coloqué. Entonces, acciones de la etapa. En este caso no hay condición de transición. Significa que este condicional no está. Acciones de la etapa, perdón, esto aquí no es decir etapa, son acciones de la transición. Acciones de la transición, estos son acciones de la transición y acciones de la transición, no de la etapa. ¿No? Entonces, acciones de la transición no hay porque no hay nada aquí en la mitad, igual no hay condicional y el cambio de etapa es 30. Listo, terminé la etapa 20, vamos a la siguiente. Entonces, etapa 30, acciones de la etapa 30, este cálculo del tiempo es la única acción que hay. Transición, este condicional que hay aquí, la acción, perdón, la condición de transición. Acciones de la etapa, aquí sí hay una acción de la etapa. Entre la condición y el cambio de etapa está esta instrucción. Entonces, esa es la acción de la transición. Y el cambio de etapa es a la 40. Lo que dice aquí. El cambio de etapa es a la 40. Siguiente. Vamos a la 40. De la 40 tiene 40 acciones de la etapa. Esto que está aquí. Esto es esto. Condición de transición. Esto que está aquí. Tiempo 3500.
Acción, aquí sí hay acción, es la misma, ¿sí? Y el cambio de etapa es la 50. Listo. Ya vemos cómo yo puedo ir pasando del diagrama de flujo directamente a mi código sin mucho problema. Aquí voy en la 50, acciones de la etapa, esto que está aquí, bueno, es cambiar este motor a reposo. Aquí el tiempo es 1000. Acciones de la transición es la misma y el cambio de etapa es a la 60. ¿Listo? Yo puedo hacer esto también directamente del diagrama secuencial. Yo puedo hacer esto directamente del diagrama secuencial. Voy a hacer las últimas tres guiándome en el diagrama secuencial. Entonces, si lo hago directamente de acá, yo sé que esto es el case. Acciones de la etapa, esto que está aquí. Estas son las acciones de la etapa. Condición de transición, tiempo mayor que 3500. Acciones de la transición no hay, aquí al lado no hay nada. Entonces, esto quita. Cambio de etapa de la 60 pasa a la 70, o sea que aquí el cambio de etapa es a la 70. Listo, sigue la etapa 70. Me dice 70. Acciones de la etapa. Esto que tengo acá. Transición. L1 igual a low. Es la condición de transición que vendría aquí. Acción de la transición. Esto que tengo acá. Y cambio de etapa es que paso de la 70 a la 80. Es decir, aquí va 80. Y la última etapa, la 80. Vamos a hacerla con esta de acá. Es la etapa 80. Acciones de la etapa. Esto que está aquí. Condición de transición. Esto que tengo aquí. Y el cambio de etapa es a la 0 porque es lo que viene acá arriba. El cambio de etapa es a la 0. Y con eso tengo implementado todo esto que he hecho aquí. Es la sección de proceso que diseñé acá. Listo, con eso ya mi máquina debería funcionar. Vamos entonces a verificar el funcionamiento. Los tres sensores están en el estado abierto. Darle play. Aquí parece que hay un error. De inicio no está declarado. Ok, olvidamos declarar las variables. Entonces, las variables de tiempo, como vimos en el tutorial del manejo del tiempo, son un signet long. Signet long y son dos, de inicio, tiempo. Esto debo colocarlo también en la sección de definiciones de mi diagrama de flujo. Listo, las variables de tiempo. A correrlo. Y ahí arranco. Fijémonos que ahí está llenando el líquido 1. Activo el sensor 1. Yo debo ir simulando el tanque, ¿cierto? Siguiendo la secuencia. Activo primero el sensor 1, luego el sensor 2, luego el sensor 3, dejándolos activos. El sensor 1, sensor 2, allí inició a llenar el líquido 2, dejó de llenar el líquido 1. Sensor 3, ahí el tanque se llenó, debe esperar, creo que eran 2 segundos. Vamos a esperar los 2 segundos, hay que estar pendientes de este tiempo. Ahí llegó, 8. Arrancó en sentido horario. En ese sentido son 3.5 segundos. Debe llegar más o menos a los 12
punto algo. ¿Sí? Ahí ya se detuvo, está esperando un segundo, ya pasó el segundo y arrancó para el otro lado. Más o menos en los 15 o 16 segundos debería estar terminando este sentido. Ahí ya se detuvo y empezó el vaciado del tanque. ¿Sí? Entonces, mientras el tanque se va vaciando, pues yo lo que debo hacer es ir desactivando para simular eso, ir desactivando la desactivación de estos sensores. Desactivo L3, desactivo L2, desactivo L1. Ahí debería ser una espera de unos 2 segundos. Vámonos acá y arrancar de nuevo el llenado del tanque. Ahí está. Y arrancó de nuevo el llenado del tanque. ¿Listo? Entonces mi máquina funcionó a la primera. Cuando eso se pone muy lento, cuando el Tinkercad se pone muy lento, a veces es conveniente reducir estos tiempos que tenemos aquí, ¿sí? Para poder observar la simulación más rápida. Entonces, algo que suelo hacer, por ejemplo, es definir, tengo esos tiempos allá, voy a definir aquí unas macros. Recordemos que las macros son simplemente nombres que le voy a poner a unos tiempos para poder utilizar tiempos más cortos. ¿Sí? Y ya cuando yo vaya a hacer mi entrega final, pues actualizo estos tiempos como tienen que ser. Esto puede haber sido cualquier nombre, ¿no? Simplemente les puse T1000 para saber que es un temporizador de 1000, 1000, 2500 y 3500. Y acá puedo utilizar esos cambios. Entonces aquí le puedo decir que esto es T2000, esto es T3500, esto es T1000, esto es T3500, esto es T2500. Entonces simplemente donde diga T1000 me va a poner este 1000. ¿Sí? Ahora, para que el Tinkercad vaya más rápido, voy a quitarle un 0 a todo esto. Entonces yo arranco la simulación, ya no va a esperar los 1000 milisegundos, sino que lo va a hacer más rápido. O sea, arranco a llenar, hago sensor 1, sensor 2, está llenando B2, sensor 3, ahí va a esperar, que esto apenas va en 3 segundos, ahí arranco el motor, espera un segundo, ahí va para el otro lado, algo hice mal, ahí está encendida la válvula de vaciado, pasó demasiado rápido, ¿no? Ahí ya se vació, arrancó, otra vez vuelvo a arrancar, ahí está el otro, aquí, arrancó para un lado, se detuvo, arrancó para el otro y empezó vaciado. Está demasiado rápido. Vemos que en este caso pues el Tinkercad está funcionando a la velocidad que tiene que funcionar y eso hace pues que no se vea muy bien el proceso ahí. Nos toca dejar los tiempos que son, ¿no? Pero ahí ya tenemos el funcionamiento de la máquina y nos funcionó a la primera. Muy bien, eso ha sido todo en este tutorial. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver este video.